tenemos que hablar. Bienvenidos al primer wrap-up de libros de lo que leí este año, en 2026. Este es el de enero, obviamente. Fue un mes donde leí mucho más de lo que esperaba, porque todavía no me tomé vacaciones, así que leí mucho simplemente cuando pude. Y me encontré con cosas nuevas, leí cosas que no suelo leer. La verdad que la pasé re bien. O sea, fue un re buen mes de libros. Fue una muy buena manera de empezar el año. Creo que fue un muy buen ritmo. O sea, leer 5 libros es un montón. Y no les voy a mentir, yo leo todo en mi Kindle. Yo lo amo. Ustedes saben que me lo regalaron para mi cumpleaños. Y desde ese momento se volvió mi mejor amigo. Puedo leer lo que quiero. Me lo llevo cuando leo en el gimnasio. Me gusta leer tirada en la cama. Puedo no molestar a mi novio prendiendo la luz para leer un libro físico que no tiene luz como esto. Es realmente lo mejor que me pasó y lo amo. Así que todos mis libros están acá. Este mes la verdad es que no había como muchas vibras que estuviera buscando cuando empecé a leer. Fue simplemente quiero volver a leer porque medio que había dejado desde noviembre, como que medio en diciembre no leí mucho. Entonces dije, vamos con algo, lo que encuentre. Entonces agarré mi Kindle, literalmente puse autor, nombre y el primero que me salía lo tenía que leer. O sea, si no lo había leído todavía lo tenía que leer. Así que así me fui medio guiando hasta que, bueno, no les voy a spoilear lo que pasa en el medio. Los voy a ordenar del que menos al que más me gustó, así saben cuál pueden dejar. Igual sí o sí tienen que leer si tienen mis mismos gustos, ¿no? Obviamente. Yo leo muchas cosas variadas, leo muchos géneros. Leí misterio, creo que se podría decir. Leí romance, que hace un montón no leía romance. Leí una novela medio histórica, creo. Y leí una novela extrañísima, que ahora vamos a entrar en detalle sobre eso. En total leí 5 libros, así que vamos a estar hablando de los 5. Y bueno, sin más, empecemos. Bueno, el primer libro que leí y el peor que leí en enero fue el papel amarillo, el papel de cuarto amarillo, el tapizado amarillo, de Yellow Wallpaper, como sea. Lo había encontrado, no sé si en Instagram, en TikTok, como que lo tenías que leer, que estaba muy bueno, que era re interesante, que eran uno de esos clásicos, que no sé qué. Yo dije, dale, resta como para leer clásicos, cosas distintas, o sea, tenía ganas de experimentar un poco. Entonces dije, bueno, y era re cortito, o sea, realmente es un libro para leer en 30 minutos. ¿Qué me pasó con el libro? ¿Es un libro para leer en 30 minutos? Sí. ¿Es un libro para releer 500 veces hasta que puedas comprender qué está pasando? Sí. Si no tenés mucha historia o mucha idea de la historia como yo, te puede llegar a pasar que tampoco estés como bien metido en lo que trata el libro, ni en entender qué está pasando, más que parezca todo un loquero. La historia está basada en la cura del reposo que se les recetaba a las mujeres cuando se enfermaban o tenían depresión o les agarraba depresión postparto, que era: vas a dormir mucho, vas a comer mucho, no vas a hacer nada hasta que se te pase eso. Que si lo pensamos hoy, un poco es contraproducente. O sea, imagínense ustedes que están medio locos o medio deprimidos y aparte te encierran en un cuarto, no te dejan hacer nada menos lo que te gusta. O sea, no podés escribir, no podés pensar, no podés cuestionar. Tenés que comer y dormir. Realmente, o sea, el libro es muy deprimente. Y estamos siguiendo a esta mujer que está deprimida y tiene la cura del reposo. Y no solamente que le recetan la cura del reposo, sino que el que se lo receta es su marido, porque es médico. Hay algo ahí que tiene como una violencia muy pasiva, el esposo. Porque es como que constantemente minimiza lo que siente y la trata mal desde el amor. Ay, no sé, es muy raro. No me gustaron los personajes. No conecté ni siquiera con la protagonista que le estaba pasando todo eso, pero porque tampoco lograba como entender realmente. O sea, me tuve que poner a investigar la época, qué estaba pasando, por qué estaba obligada a quedarse en la cama, a qué hacían referencia todas las analogías que decía la autora. Fue difícil de leer, es rápido. O sea, si quieres leer algo distinto, está bueno porque es rápido de leer. O sea, no tenés que hacer mucho esfuerzo para terminártelo. Si yo tuviera que poner en palabras de la hora, diría que hay mucho gaslighting en esa historia. No me divierte particularmente. Me gustó igual entrarme en lo de la historia. O sea, entender después lo de la cura del reposo y todo eso me divirtió. Hasta ahí. O sea, así como lo leí, estudié, qué sé yo, y lo pasé. Porque dije, esto no me puede estar quedando así el día, la noche, lo que sea. A ese libro le di 3 estrellas. ¿Le daría 2,5? Sí. ¿Le daría 3,5? También. No sé si es más que eso. Y no se lo recomendaría a nadie. Tipo, si alguien me pregunta que le recomiendo un libro, no se lo recomendaría particularmente. Pero si estás aburrido y querés leer un libro más y tenés 30 minutos,
léetelo, qué sé yo, no perdés nada. El segundo libro que leí, y es el que está marcado como cuarto libro, es Small Things Like This. Ese libro está en Irlanda, lo cual me divirtió, no había leído nunca un libro de Irlanda. El cuento está relatado por un hombre irlandés, lo cual menos que menos, si no leí un libro de Irlanda, menos relatado por un hombre. No soy de leer muchos libros relatados por hombres porque me divierten más los libros que están relatados por mujeres, siento que tienen más nuance, más expresiones, más cosas locas. Y al principio dije tipo, uy, como medio fequita. Pero la verdad es que me conmovió mucho el personaje de Bill, que es nuestro personaje principal, súper trabajador en una Irlanda y en un pueblo como bastante particular, de esos pequeñitos, de esos que parece que quedan en la historia, y en los que tenés como fuerza mayor a la iglesia y el colegio manejado por la iglesia. En cuanto a este libro, también tiene escondida una parte de la historia de Irlanda, al parecer, que yo tampoco conocía, y que me pareció eso muchísimo más interesante que La Cura del Reposo, porque la historia sí me gustó como estaba contada. Me pareció que era una historia de valores, porque Bill demostraba mucho sus valores. Me pareció una historia que hablaba mucho sobre una sociedad y una cultura que yo no conozco y que me pareció eso súper también interesante de aprender. Me gustó leerlo y que la persona que sintiera todas estas emociones que se sienten en el libro fuera un hombre. También es un libro muy corto, lo cual también es interesante porque en poquitas páginas la autora logra como meterte en ese mundo y también lo termina súper rápido. Y tiene frases muy, muy hermosas. Ok, una de mis frases favoritas que la busqué porque me encanta resaltar frases en el Kindle y eso es lo que más me gusta del Kindle. Dice, ¿no era acaso agradable estar donde estabas y dejar que por una vez eso te recordara el pasado, a pesar del malestar, en lugar de estar siempre pendiente de la mecánica de los días y los problemas futuros que tal vez nunca llegasen? Para mí es un libro súper para reflexionar, es un libro que trata sobre un montón de cosas. Les voy a contar la historia que está escondida detrás por si les interesa leerlo, buscarlo o estudiar más la historia, que es súper interesante. Al parecer en Irlanda y quizás hasta en Inglaterra, hasta ahí no estoy tan segura, hubo un momento que había unas iglesias o unos agregados a las iglesias que se les decían las lavanderías de Magdalena. Magdalena, para quienes no son católicos o cristianos, es un personaje de la Biblia, una de las mujeres, de las pocas que tienen bastante relevancia en la historia de Jesús. Y en estos casos, estas lavanderías de Magdalena lo que hacían era tener niñas que decían que eran problemáticas o que estaban embarazadas, que para el momento era muy problemático, y las hacían trabajar. Obviamente esclavizadas, se murieron muchas chicas, se murieron muchos bebés, algunos seguramente por abortos, hubo otros que los vendieron, que los perdieron. Toda esa historia, todos los documentos de las lavanderías de Magdalena se quemaron. En la historia nos habla sobre la iglesia de este pequeño pueblo en el que vive Bill y cómo él medio que se entera lo que realmente pasaba en ese lugar que para él, como para muchos de ese pueblo, era tan sagrado. Y él termina tomando una decisión en cuanto a lo que se le presenta, vamos a decirlo así, que para el momento obviamente era descabellado. Me parece hermoso. Le di 4 estrellas, le pondría hasta un 4.25, un 4.50, me pareció muy linda, pero leí creo que algunos que me parecieron mejores. Después leí 10 negritos, que fue mi tercer libro, y también está en el puesto 3. Debatible, o sea, si lo pienso un poco, quizás Small Things Like This podría ir también en ese puesto, como que el puesto 3 y 4 va variando según el día y mis feelings. 10 negritos es mi primera novela de Agatha Christie, nunca había leído algo de ella y tenía muchas ganas, y vi ese, que no sé por qué lo tenía bajado en el Kindle, tipo ni recordaba haberlo guardado y cuando me fijé en Goodreads para ratearlo, ni lo tenía guardado en mi to read list. Simplemente apareció en mi Kindle. Como les dije, yo estaba buscando así por nombre, me apareció ese, bueno, voy con ese, lo leo. Es un misterio basado en una isla y con una cancioncita como premonitoria. Estuvo genial. O sea, yo no había leído todavía libros de Agatha Christie y según me contó gente que sí leyó libros de ella tiende a armar muy buenos personajes y en general sus crímenes
tienden a tener muchas personas y eso hace que medio que hasta el final no puedas realmente entender o qué está pasando o quién lo hizo y te mantiene eso como en vela, como que querés llegar al final. Al principio sí se hace como medio difícil porque estás como conociendo muchos personajes, todo pasa muy rápido, no entendés bien a qué van a llegar y como yo nunca había leído digo, ay, ¿por qué tantas personas? O sea, este tal, este cual, este no sé qué, y al momento en el que tal conocía a cual, ya me había olvidado quién era. En líneas generales me gustó mucho, también le di 4 estrellas, podría ser un 4.5, o sea, está súper lindo, súper fácil de leer, lo recomendaría para alguien que quiere empezar con el misterio, ponele, me parece un re buen libro. No me pareció tampoco el libro perfecto, o sea, no digo, tipo, esta es una obra de arte, me volvió loca. El final es como raro porque llegas al final, seguís sin entender y tipo, tenés que leer hasta el prólogo, o sea, como seguir leyendo cuando se supone que ya terminó la historia para entender. Igualmente me gustó, o sea, igualmente el final, después del prólogo, sí me gustó. Me pareció todo como súper bien armado. ¿Viste cuando decís, cómo puede ser que alguien haya pensado todo esto? Este libro fue como el momento de quiebre de decir, ok, ahora sí estoy leyendo cosas que me están gustando un poquito más. Como que acá me encontraba un poquito más en enero y dije, buen libro. Yo tengo una lista de cosas que quiero hacer por primera vez en mi vida, o por lo menos una vez en la vida, y entre esas yo había notado que quería leer una saga. Cuando yo estaba haciendo esto de ir nombre por nombre, me encontré con Me Before You, Yo Antes de Ti, de Jojo Moyes, que es una saga en la que está basada la película tan conocida de Yo Antes de Ti, el chico tetrapléjico, bla, bla. Yo la película la conozco por el momento Medias de Abejita. Por nada más, nunca la vi. No sé por qué nunca la vi. Cuando estaba leyendo ahí dije, bueno, qué sé yo, tocó. O sea, la verdad es que me da fiaca porque sabía que eran por lo menos 3 libros. Y no sé, o sea, nunca leí una saga. Imagínense que está en mi lista y a mí me gusta leer y nunca leí una saga. Entonces dije, bueno, quizás me tengo que animar. O sea, tengo que romper con eso y tengo que leerlo. ¿Y qué pasa? Vamos ahora a los puestos 1 y 2. En el puesto 2 va a quedar Yo Después de Ti. O sea, el segundo libro de la saga de Yo Antes de Ti. Voy a hablar primero del primero porque no tendría sentido que les cuente del segundo y no del primero, pero en realidad quedaron como al revés en el orden, ¿ok? Entonces, número 1 de mis libros del mes de enero quedó Me Before You, Yo Antes de Ti, 5 estrellas, me encantó, lo terminé, no podía parar de leerlo, lo terminé en la cama, de hecho hablando con mi novio y tenía ganas de llorar, pero no podía porque no podía procesar lo que había pasado. Me encantó cómo está escrito, amo a Luisa, me encantaba Will Traynor. Al principio no, porque era un malhumorado de mierda, pero después lo amé. Y tipo, me sentía en una película, o sea, me sentía chiquita de vuelta. Como cuando te gusta mucho algo y no podés sentir como maripositas porque decís tipo, ay, se están enamorando, ay, tipo, se gustan, ay, no sé qué. Como que estaba re contenta yo leyéndolo. Y de vuelta como que volví a querer el romance en libros. Yo antes, cuando me había hecho medio adulta joven, digámosle 18, 19, leía solamente romance. Y eventualmente me cansé y lo dejé. Y cada vez que quería agarrar un libro de romance me aburría. Como que sentía que me faltaba el cosito que, o sea, ese spice que tienen los libros de misterio que te hacen como querer seguir. Y acá no podía parar. Aparte, las frases son las frases más lindas que leí en la vida. Si quieren leer mis frases favoritas, pueden ir a Goodreads y yo ahí en cada reseña agrego mis frases favoritas como para ir separando lo que digo porque, o sea, no sé cómo no compartir la sabiduría y las frases tan hermosas que tienen. Obviamente, mi vida empezó a basarse en Louisa Clark. La amo. ¿Es medio boba? Sí. ¿Somos todos medio bobos? También. Fue espectacular, me encantó, no podía parar y dije, listo, voy al segundo. Intenté pasar por otro y no pude, así que dije, me voy a leer el segundo, no me importa, necesito saber cómo sigue la historia. Y al principio me pareció una mierda, una reverenda mierda, dije, que plot de mierda. No hay un plot que yo odie más que el hijo desconocido, el hijo que aparece en la puerta y te dice, toc toc, soy tu hijo. Es como, no sé, si yo fuera fan de Star Wars y estoy en el momento en el que Darth Vader le dice a Luke, diría tipo, ay, qué mierda esto, apago el televisor. Entonces, cuando empezó eso dije, qué poronga. Lily es una adolescente de mierda y no llegas a quererla hasta mucho más adelante. Eso hace que sea muy complicado. Entonces, imagínense, yo venía primero 5 estrellas, no podía parar, me había enamorado de los personajes, ya me sentía parte de la familia, pasaron cosas, yo quería llorar, qué sé yo, digo, bueno, a ver cómo estamos ahora, seamos felices, qué sé yo, y aparece la pendeja esta de mierda y me caga todos los planes. Y no,
no fue un buen comienzo. De hecho, en un momento pensé en dejarlo, porque yo volvía y cada vez que le decía a mi novio cómo lo iba leyendo, diciendo, es medio una mierda, o sea, no sé si me gusta. Ojo, ¿por qué quedó 2 segundos y al principio no me gustaba? Porque uno tiene que seguir. A veces los libros requieren que uno continúe, conozca mejor a los personajes, conozca el trasfondo, como con las personas. Uno a veces, viste, primeras impresiones, no hay feeling, pero tenés que seguir. Hay cosas que se esconden detrás de eso que uno solo puede ver al principio. Uno tiene que escuchar, uno tiene que sentir, uno tiene que abrazar. Y así me pasó con el segundo libro. Al final me terminó encantando, o sea, para el final sentí que hasta yo también había crecido con Luisa. Siento que Luisa y yo estábamos las dos negadas y muy enojadas al principio, y después como que crecimos. Siento que ambas nos recuperamos de eso que estábamos sintiendo al principio. Y fue un re lindo libro. Y siento que deja re lindas enseñanzas. Y eso para mí es lo más importante en un libro. O sea, a mí me encanta que un libro me deje con algo que yo no tenía antes. Por eso me gustan tanto las frases. Porque las frases a mí me funcionan como un momento donde me doy cuenta de algo. La frase puede ser una frase re cliché. Por ejemplo, una de esas frases clichés que yo tengo anotada. Me iba quedando atrás. Detesto correr. Lo detesté a él por no minorar el ritmo. Obviamente, si yo te lo leo así, decís tipo, ay, qué embole. Pero tiene algo más. Ahí es como que te das cuenta, por ejemplo, que la persona de la que ella estaba hablando, no solamente ella iba detrás de él corriendo, sino que ella se quedaba atrás de él en la vida y él no estaba mirando el paso por ella. Él quería seguir manteniéndola atada, pero no le iba a esperar. Él iba a seguir avanzando. Y ella tenía que seguir avanzando porque ese hilito que lo seguía uniendo eventualmente se podía llegar a cortar si ella no seguía avanzando. Y claramente había cosas que estaban haciendo distintos, porque ella detestaba correr y él seguía corriendo. ¿Se entiende? Hay que ver más allá de la frase, Ojo. Entonces nada, Luisa Clark se volvió como muy parte de mí. Es una saga o una serie que me está encantando. O sea, la verdad es que no pensé que me iba a gustar tanto. No sabía en qué me estaba metiendo. Poco me acordaba del plot. De hecho, o sea, ni había leído la sinopsis. Fue como, bueno, creo que a la gente le gustó, me lo voy a bajar. Realmente no sabés dónde se esconde tu libro favorito o dónde se esconde esa frase que vos quizás vas a agarrar y tomar y aprender algo nuevo. Esa cosa que vos desconoces, no sabes dónde está para conocerla. Fue tipo mi highlight de enero. Siento que fue un buen comienzo de año. Se viene un buen mes con un buen recap de libros leídos, porque ahora sí, Mom is going on vacations. Espero poder leer y disfrutar mucho de la lectura, porque es algo que me hace desconectar y me hace volverme súper creativa. O sea, cuando volví a leer también pude conectarme mucho con mis ins and outs del video anterior. Siento que leer me ayudó mucho a conectarme con eso y conectarme realmente con las cosas que quiero hacer. Sobre todo este tipo de libros que tratan cosas difíciles, como es por ejemplo tener una enfermedad, la muerte, la historia, la depresión, la muerte pero por asesinato. Así que bueno, si les gustó el video, le pueden dar like, pueden dejar un comentario, o que me recomienden algún libro, o que me cuenten qué les parecen a ustedes estos libros que yo leí. Quizás les parecen una mierda y está perfecto. O quieren que debatamos algo en los comentarios, o quieren que puteemos un personaje, me encantaría. Los quiero mucho. Tengan un buen febrero y que lean mucho si les gusta leer, y que no lean si no les gusta leer, porque tienen que hacer lo que les gusta hacer a ustedes. Love you.